8:36 de la mañana y la invitada que está acá, que la voy a presentar más rato, ¿no? Ahora me acaba de decir que afuera no caen gotas, ¿no? Que hace calor, así que vamos a ver qué pasa con el clima. Mientras tanto, vámonos a nuestra sección En Profundidad. Contexto, historia y sus protagonistas. En Profundidad, el espacio donde te explicamos a fondo un hecho de la actualidad económica. Escuchas Clave Morse. A comienzos de enero de este año, ya llevamos harto 2026, ¿ven? A comienzos de enero, el sindicato número 2 de Manto Verde, de la mina Manto Verde, inició una huelga indefinida tras fracasar las negociaciones colectivas con la empresa. Este tema no es menor porque es una mina que cualquier huelga, ¿no es cierto?, en una mina en nuestro país es de suma importancia e influye muchas veces en los precios del cobre principalmente. Y no podemos estar ajenos a lo que está pasando en esta mina Manto Verde, que ya lleva cerca de 6-7 días en huelga. Para explicarle un poquito, Manto Verde es un yacimiento de cobre y oro a cielo abierto, ubicado en la región de Atacama, cerca de Chañaral y Copiapó, por ahí, que es además, sabemos, uno de los distritos mineros más importantes de Chile. Esta mina está operada por Capstone Copper, empresa canadiense, propietaria del 70%, con además participación de Mitsubishi Minerals 30%. Sí, la misma empresa Mitsubishi a los autos, que tienen un montón de negocios y uno de ellos es la minería. Es una faena bastante importante en la producción de cobre de nuestro país. De hecho, debería estar explicando un poco el alza del cobre, un poco, no 100% de estos días, aunque relativamente pequeña en términos globales. A nivel mundial produce menos del 0,5% de la oferta. La minería de cobre es vital para Chile, sabemos, ¿no es cierto? Pues es la billetera de nuestro país. ¿Qué está ocurriendo en este momento entonces? Como les decía, a comienzos de este año, de este mes, este sindicato número 2 de Manto Verde inició la huelga indefinida. El conflicto comenzó formalmente el 2 de enero, ¿ya? O sea, llevan 6 días. Y las conversaciones entre el sindicato y la empresa no prosperaron, por lo que los trabajadores decidieron mantener la paralización. El sindicato agrupa cerca de 640 trabajadores, que es más o menos la mitad de la fuerza laboral de este yacimiento. ¿Por qué están en huelga? Esta huelga se desarrolla en el contexto de una negociación colectiva para un nuevo contrato laboral. Los trabajadores reclaman, entre otras cosas, mayor participación en las ganancias derivadas de la alza histórica del precio del cobre, que la estamos viviendo, condiciones laborales y económicas más favorables, dado que la empresa ofreció propuestas con las que el sindicato considera insuficientes, pese a que el precio del cobre está a niveles récord. El sindicato también ha solicitado a las autoridades certificar las ofertas de la empresa, se impide el regreso al trabajo durante los primeros 30 días de huelga y fiscalizaciones por posibles reemplazos ilegales de huelguistas. El sindicato además afirma que la mina está casi completamente paralizada, textual, según comunicado informado por el sindicato. La operación solo puede funcionar con inventarios de mineral que quedan en stock, alimentando la planta concentradora aproximadamente 30% de su capacidad normal. ¿Por qué el conflicto? Esto es importante, tiene un impacto internacional. Aunque Manto Verde no representa una gran producción, como habíamos visto, de la oferta mundial de cobre, la huelga ocurre en un momento de precios históricamente altos del metal. Hoy día lo tenemos bajo los $6 la libra, pero ayer y anteayer lo teníamos sobre los $6 la libra. Está más o menos en 5,85 más o menos ahora, lo que aumenta la sensibilidad del mercado ante cualquier señal de interrupción de suministro a nivel mundial. El precio del cobre justamente depende mucho de estas señales. Cuando hay algún problema en el cobre, recordemos por ejemplo, el accidente, lamentable accidente que hubo en el Teniente acá en el 2025, hubo también otro accidente en una minera en Asia, y inmediatamente la gente empieza a comprar cobre para ante el miedo o el temor de que haya una baja en la oferta, y eso aumenta el precio del cobre. Y estas cosas chicas, que parecen chicas, esta huelga, justamente incide en el precio del cobre mundial. Para terminar, los analistas señalan que incluso esta huelga parcial en Chile que puede reforzar la percepción de riesgo sobre la oferta, como les decía. Así que todo el mundo pendiente de lo que está pasando justamente en este momento en Manto Verde, región de Atacama. Ya estamos con nuestra segunda entrevistada en Clave Morse, con Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, para hablar justamente del tema de la ley Ricaurte-Sote, las modificaciones, los ensayos clínicos, la política pública. Pero antes que nada, Mariela, ¿cómo estás?
mucho gusto en verte después de muchos años. Yo no había Estamos dicho, iguales, sí, encuentro estamos yo. iguales, sí, lo que pasa... O mejores. Mariela antes estaba en el mundo de la sostenibilidad. Así es. Y ahora está en el mundo de farma. Así es. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es la Cámara de Innovación Farmacéutica? ¿A cuántas empresas representa? ¿Cuál es su nivel de acción? ¿Y por qué ese nombre de innovación? Es una particularidad y muy relevante el que sea la Cámara de la Innovación Farmacéutica y no solo la Cámara de la Industria Farmacéutica. Bueno, la CIF, la Cámara de Innovación Farmacéutica, es el gremio que agrupa a las farmacéuticas de innovación, es decir, quienes inventan, investigan y desarrollan medicamentos nuevos en Chile. Fluctúan los socios en torno a 25 compañías farmacéuticas multinacionales, que son las que hacen investigación justamente para nuevos medicamentos en distintas áreas terapéuticas. Y bueno, es una cámara que tiene más de 70 años. Y la particularidad de innovación es esta, que es específicamente los laboratorios farmacéuticos que se dedican a la investigación. De ahí la palabra innovación. De ahí la palabra innovación, que nos convoca, además. No, claro, además, pero sería interesante que todos los gremios se pusieran esos nombres, innovación o algo similar, porque te darían también, te generan un propósito además. Genera un propósito muy potente. Claro. Y es por eso que nos convoca esta entrevista, específicamente la modificación que hoy día está en el Congreso a la ley Ricardo Soto, y que estamos muy nerviosos porque es una modificación muy positiva, no solo para los pacientes, no solo para la salud pública, sino también para el desarrollo de la innovación en Chile. Ya, vámonos. El propósito de Clave Morse es decodificar los temas y explicarlo en simple. Okay. ¿Por qué se están haciendo estas modificaciones a la ley Ricardo Soto, que fue tan conocida, ¿no es cierto?, justamente por el colega que falleció? Se creó esta legislación, ¿no es cierto? ¿Y por qué están habiendo estos cambios y cuáles son quizás los elementos que hay que poner atención a estos cambios? Mira, la ley Ricardo Soto efectivamente es una de junto con el GES, la ley de protección financiera para enfermedades poco frecuentes y cánceres catastróficos. Y efectivamente por eso lleva el nombre a raíz del cáncer de pulmón de Ricardo Soto, lleva su nombre que impulsó en ese momento, hace 2015, hace más de una década. Más de una década. Increíble. La protección financiera, sí. La cobertura para ese tipo de enfermedad era prácticamente inexistente, salvo algunas pocas cosas que habían en GES. Entonces, efectivamente, es un tremendo avance para la cobertura de la salud pública. Sin embargo, por alguna razón curiosa, quizás con muy buena intención, pero con mala práctica, en el fondo se llevó a cabo también una modificación respecto a la investigación clínica, donde 3 cambios regulatorios hoy día generan barreras para la atracción de investigación clínica en Chile y estamos perdiendo competitividad como país porque Argentina, Brasil, México son nuestros competidores en forma natural, dado que todas las investigaciones clínicas, todos los ensayos clínicos son multicéntricos, es decir, tienen que realizarse no solo cerca de los centros de investigación, que generalmente es Europa y Estados Unidos, sino también tienen que realizarse en todos los continentes para poder hacer efectivo que estos medicamentos sirvan a todos los tipos de etnias. En el fondo. Ya, pero ¿cuáles son los argumentos detrás de estas modificaciones a estos ensayos clínicos y cómo esto justamente se relaciona con la ley Ricardo Soto y con las prestaciones finalmente de la ley también? Son 2 preguntas en una, pero no sé si me quedó claro. Perfecto. Sí. Mira, la ley Ricardo Soto hoy día las modificaciones que tiene son básicamente aumentar los fondos, y que es muy relevante porque ha sido un fondo que ha estado estancado y tiene una muerte de estancamiento. En el fondo no se pueden aumentar coberturas al año 2027, se queda estancado si no se hacen estas modificaciones, porque nació como una estructura financiera acotada, porque básicamente era como una prueba de cómo avanzamos en términos de cobertura al estilo europeo, y es una prueba para Chile, porque en general en Chile las coberturas de medicamentos son muy bajas, los medicamentos no están incluidos en los planes de salud, y esto porque tenemos una idea mucho más individualista en el fondo de la seguridad social, y esto era una prueba al estilo europeo que funcionó bastante bien, o sea, más bien muy bien, y hoy día se requieren modificaciones para poder ampliar ese fondo y darle sostenibilidad financiera, y eso es muy relevante, y es muy relevante que el gobierno actual le dé premura, que tenía urgencia, y hoy día
no está en tabla, y que el gobierno entrante también le dé un impulso relevante. Punto 1, por la importancia de la sostenibilidad financiera del fondo, y que efectivamente es una ley que ha atendido a pacientes en forma muy relevante y ha aliviado y ha generado esta seguridad social que da certezas a las personas y aliviana mucho la carga del gasto de bolsillo de las Perdón, personas. María, te voy a hacer una pregunta justo ahí. Este fondo, ¿de cuánto es? Y es algo que está en la ley de presupuesto, ¿no? Justamente este fondo tiene una ley que lo acota a 100.000 millones de pesos, y esta modificación le adiciona 85.000. Que la verdad es sincerar un poco el gasto, pero es necesario para que no se paralice, por ejemplo, porque la forma en que opera esta ley es muy al estilo países OECD, donde hay un análisis financiero y económico de las coberturas que va a hacer el Estado, o sea, de los medicamentos que se añaden al fondo de la Ricardo Soto. Y hoy día, el 23 de diciembre, se paralizó, salió una resolución del Ministerio donde paraliza la evaluación de tecnología sanitaria, esta evaluación farmaconómica, porque no tiene certeza de la sostenibilidad financiera del fondo, porque este proyecto de ley que adiciona estos 85.000 millones hoy día está paralizado y no hay certeza de continuidad. Esta evaluación de tecnología sanitaria se demora en torno a 6-7 meses, o sea, es una cosa de largo aliento. Debería estar en paralelo con que se aprobara en el fondo estas modificaciones a la Ricardo Soto en estos meses, en el fondo. ¿Y dónde entran entonces los argumentos de ustedes como Cámara de Innovación Farmacéutica dentro de esta discusión y esta apertura de los cambios? Y me imagino que ustedes son de la idea que tiene que salir rápido, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero ¿cuál es iba avanzando muy rápido y de pronto. Claro, pero ¿cuál es el argumento usted y cómo se involucran ustedes dentro de esa norma, de esa legislación o de ese cambio? Mira, en primer lugar, es muy importante para la sostenibilidad del fondo que la ley avance, y los procesos, como son lentos, Sí, claro. los de evaluación de tecnologías, de la evaluación económica es lenta, efectivamente esto tiene que avanzar para poder darle sostenibilidad al fondo y que los procesos avancen. Y por otra parte, llevamos una década poniendo barreras a la investigación clínica que significan para Chile, para que nos hagamos una idea, la industria farmacéutica en investigación clínica representa el 26% de la inversión en I+D a nivel privado. Es decir, es la industria que más invierte en I+D. Cosa que es muy lógico y en todos los países sucede, claro, porque es muy intensiva en investigación y desarrollo. Para darte una idea, la absorción de capital humano avanzado de la investigación clínica, solo de la industria farmacéutica que está aunada en la Cámara, es 20 veces por lo que cualquier industria nacional absorbe en el fondo. Cuando hablamos de la medición OCDE de 20 investigadores cada 1.000 trabajadores, la industria, un investigador cada 1.000 trabajadores, la industria absorbe 20, el promedio nacional es 1,2. O sea, se hace mucho aquí en Chile, porque uno tiende a pensar, dentro de la ignorancia, te repito, Mariela, que casi todas esas investigaciones, ensayos clínicos se hacen afuera y que nosotros somos consumidores nomás. Hoy día, mira, hace muchos años ya que Chile, por la calidad de sus científicos, por la buena infraestructura y sobre todo por la confiabilidad de los datos, Chile tiene ventajas comparativas respecto a los países latinoamericanos, y de hecho llegamos a ser el país que más ensayos clínicos por millón de habitantes realizaba en el contexto latinoamericano. Si nos damos, para darnos un poco de contexto, la inversión anual de la investigación clínica va en torno a los 150 millones de dólares al año. Sin embargo, las barreras, si uno saca el crecimiento potencial que ha tenido Argentina, que ha hecho políticas de atracción de investigación clínica, Brasil recientemente y México, más o menos podríamos haber duplicado esa inversión. O sea, estaríamos hablando hoy día de una inversión extranjera directa y de alto desarrollo, en el fondo de alto impacto, de alto valor, de en torno a los 300 millones de dólares al año. Por un error, en el fondo, en una ley de protección financiera se incorporó barreras a la investigación clínica que hoy día se corrigen en este proyecto de ley que no está avanzando. Esas barreras que se corrigen, ¿cuáles son? ¿Tienen que ver con el financiamiento de los ensayos o quién hace? Porque hoy en día en Chile el 95% de los ensayos clínicos se hacen a nivel privado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa corrección, ¿no es cierto?, que hace la ley, ¿en qué consiste específicamente? Básicamente lo que impuso, las barreras regulatorias que impuso la ley Ricardo Soto del 2015, que no tenía nada que ver con el objetivo y el fondo de la protección financiera, es que obliga a cualquier laboratorio que hace investigación clínica a pagar
a dar continuidad de tratamiento de por vida a los sujetos del ensayo. Ya. Eso no existe en ninguna legislación del mundo. En general, obviamente, nunca se desprotege al paciente, y lo que es la legislación internacional, la legislación comparada, siempre hay continuidad de tratamiento por parte del sponsor del ensayo clínico, es decir, el laboratorio, hasta que entra en cobertura en el país donde se desarrolla. Okay, o sea, no es que se desproteja al paciente, sino que simplemente es quien se hace cargo del financiamiento. Ya, claro. Y tiene mucho sentido que si la investigación funciona y luego entra a un programa de cobertura, ya sea GES o Ricardo Soto, sea entonces el Estado quien lo financie y no quien pagó la investigación. Para hacer una idea, una investigación de ese tipo en promedio, ¿cuánto sale? Es muy variable porque depende qué tipo de medicamento sea, pero para que nos hagamos una idea, si estamos hablando de una inversión de 150, 180 millones de dólares al año, y más o menos se realizan 90, 100 ensayos clínicos al año en Chile, para que nos hagamos una idea de cuánto, pero es muy variable, depende mucho qué tipo de medicamento. Ya, y esa es una de las modificaciones que viene. ¿Qué Esa otra? es una de las modificaciones. La segunda modificación, y que es muy relevante, es poder dar certeza jurídica, dado que en una de los artículos, en el fondo, se modifica la carga de la prueba, que se llama. Es decir, tú eres siempre culpable hasta que demuestre que eres inocente, que es al revés del régimen civil, y no tiene tope. Es decir, las personas sujetas de investigación clínica, que participan en los ensayos clínicos, pueden exigir al laboratorio pago de indemnización siempre, aunque hayan pasado 80 años de la investigación clínica, haya terminado, cualquier efecto que ellos consideren atribuirles al ensayo clínico, pueden reclamarlo y el laboratorio debe pagar. Cosa que en el mundo efectivamente existe. El punto es que tiene un tope, es decir, concluido 5 años la investigación concluido 10 años, el promedio es entre 5 y 10 años de concluir la investigación efectivamente, y eso hace que los seguros, porque esto opera con seguros internacionales, sean de un costo, den certeza en el fondo de los costos y no eleven los costos prácticamente al infinito. Hoy día, sobre todo la academia, dado esta cláusula, le es prácticamente imposible contratar seguros internacionales que cubran la investigación que realizan, dada la incertidumbre que genera que no tenga un tope esta cobertura en el fondo. Uh-huh. Y esos son los dos ítems fundamentales en el fondo que son necesarios para que la investigación clínica vuelva a ser atractiva en Chile, vuelvan a llegar esas inversiones y podemos aprovechar las ventajas comparativas que tenemos con la calidad de nuestros científicos, la data confiable, la infraestructura y bueno, la agilidad que tiene el ISP hasta ahora, antes del ciberataque, la agilidad en aprobaciones y regulaciones que tenía el ISP también era una ventaja competitiva para Chile. Esas investigaciones científicas que se realizan en Chile y todos sus ensayos clínicos digamos, se ponen a disposición, obviamente, cuando lo hace una empresa farmacéutica, pasa por un tema de patentes, me imagino, etcétera. Pero, ¿se pone a disposición de todo el mundo o queda más acotado a nivel local? O sea, mi pregunta va también si hay mucha diferencia entre un chileno, un argentino, o un alemán, o un norteamericano en los ensayos clínicos. Bueno, entre un argentino y un chileno no hay mucha diferencia, claro. Pero entre un alemán y un... O sea, hay mucha diferencia. Por supuesto, los ensayos clínicos tienen que ser representativos de la población. Y si hacemos ensayos clínicos, estoy inventando, en una situación metafórica, si probamos antibióticos solo en la población europea, ¿cómo sabemos qué efectos tienen, qué efectividad tiene para la población latinoamericana, por ejemplo? Pero por ejemplo, voy a hacer un ejemplo lo mismo que por ensayos COVID, o sea, vacuna COVID, claro, muy ejemplo que estuvo sobre la mesa todo el tiempo. Ya, me adivinaste el pensamiento, lo del COVID, no hubo muchos ensayos al final, hubo ensayos. Sí, hubo. Pero en un momento había que cortar nomás y digamos, tuvo otro proceso diferente, digamos. Tuvo ensayos clínicos in vivo, por decirlo de alguna forma. Claro, pero no, hubo ensayos clínicos, efectivamente, que fueron acelerados en el fondo, claro. Pero fueron multicéntricos en Europa, en Chile, en México, en Estados Unidos. O sea, efectivamente se hizo en África, se hizo en toda la población porque las diferencias de efectividad tienes que declararlas. Es importante. Es súper importante. Y otro que es muy importante para Chile, los ensayos clínicos. Tú cuando haces ensayos clínicos en Chile, tienes la data local. Claro. Tienes toda la data epidemiológica de tu población respecto a la patología del ensayo, que después te ayuda a tomar decisiones de salud pública relevantes.
Ahora estamos hablando de la ley Ricarte Soto, la modificación de la ley Ricarte Soto, pero me imagino que los ensayos clínicos están en todo tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Qué otras son bastante comunes, por ejemplo, en Chile, donde se hagan ensayos clínicos? Mira, los ensayos clínicos más o menos el 40% son en oncología. Ah, ya, es bastante. Eso es, estamos más o menos en la media mundial. En todas partes del mundo más o menos ese es como el promedio, dada la incidencia del cáncer que hemos tenido en las últimas décadas, en el fondo, en la población mundial. Y luego vienen enfermedades raras, enfermedades metabólicas, enfermedades metabólicas y cardiovasculares y crónicas. Y lo que hemos perdido más en Chile es la atracción de enfermedades crónicas. Que son súper relevantes, diabetes, hipertensión, que generalmente además tienen comorbilidades y que bueno, tenemos más de un 12% de diabéticos en Chile, cosa que es bastante inusual para nuestro prototipo de población. Y ahí no tenemos investigación clínica porque claro, la continuidad de tratamiento te pone una incerteza mayor ante enfermedades crónicas que son de larga duración en el fondo. Mariela, ¿cuál es la hoja de ruta que viene entonces para el proyecto, estas modificaciones, o qué es lo que debería venir ahora adelante, o está parado? Hoy día está en la Comisión de Hacienda. Ya fue aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con todas las indicaciones que hizo el Ejecutivo y la sociedad civil, que son todas muy positivas. Y hoy día está en la Comisión de Hacienda, tiene que pasar a la Comisión de Hacienda para poder pasar a sala y al segundo trámite al Senado. Y lamentablemente vemos que lleva 2-3 semanas paralizado en Comisión de Hacienda y no está en tabla. Y creo que preocupa, y también preocupa que hay una alerta de estos tipo de proyectos de ley que van en beneficio de no solo de la salud pública y de las personas, también en la mirada de futuro del desarrollo del país en innovación, y no estén siendo mirados con urgencia, tanto por el gobierno saliente como por el gobierno entrante. Son modificaciones simples, leyes rápidas que pueden tener un impacto tanto en inversión extranjera directa, en economía, en desarrollo y en salud pública para abordar las coberturas de los pacientes que siguen esperando y no tengan una mirada de urgencia. Ustedes como Cámara ya se han juntado con gente del gobierno entrante. Maicho Malí ya está confirmada prácticamente como ministra de Salud. Bueno, no puedo evitar mi cara de felicidad de que Maicho Malí pueda asumir la cartera de salud, porque yo he trabajado con ella, hicimos un proyecto precioso en Maipú, justamente de poder incorporarle tecnología a los CEFAM en Maipú, que fue súper exitoso. Yo he trabajado mucho con ella y la verdad que la considero una profesional, tanto una persona con una calidad profesional impecable y una calidad humana, que es un agrado trabajar con ella. ¿Se van a juntar con ella luego, me imagino? No lo tenemos en carpeta todavía, estamos preocupados de las urgencias salientes y entrantes, pero por supuesto que nos encantaría poder ver agendas comunes y creo que tenemos muchas. Mariela Forma, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, 1.000.000 de gracias por acompañarnos y además explicárnoslo en simple, porque este no es un tema que sea de mi especialidad, entonces a mí me quedó claro, espero que a los que nos estaban escuchando y viendo también, si no, te invitamos otro día. Espero que haya sido súper claro y muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un abrazo y buen 2026. Igualmente. Ya viene Emprender es Clave, el espacio que hacemos con María José García, que habla del mundo startup, pyme, emprendedor. Los invito a revisar este episodio de Clave Morse en Spotify. Las entrevistas por separado la pueden ver también en nuestro canal de YouTube y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 o vernos en nuestro sitio web radiolaclave.cl o en nuestro canal de YouTube. Chao.